muy fácil entender para nosotros el por qué queremos aprender a realizar una nueva actividad o aprender una nueva habilidad. Y eso, al hacernos conscientes, nos facilita lograrlo, nos facilita crear un plan para poder llegar a esa meta de poder realizar esa actividad que tanto anhelamos. Entonces, bueno, lo primero que quiero explicarles es qué es una competencia. Y particularmente una competencia es una característica individual, es de una persona que está relacionada a cómo es su desempeño realizando un trabajo o una actividad particular. Y ese desempeño pues se relaciona a un criterio de desempeño. Ese criterio de desempeño entonces es si es un criterio de desempeño positivo o efectivo o superior. Ahí es donde se usa la frase que esa persona es competente para realizar esa actividad, que tiene esa competencia. Pero si el desempeño de esa persona no es efectivo, pues ahí es donde nos dicen que esa persona no es competente para realizar esa actividad o es un incompetente. Entonces acá lo primero que quiero que piensen es que realmente cuando una persona nos está diciendo que somos incompetentes, no necesariamente nos está diciendo o está siendo groseros o nos está diciendo brutos, nada por el estilo. Simplemente, si tú eres una persona consciente de la información que yo te estoy dando acá, lo único que te está diciendo es que tú no tienes aún la capacidad que se requiere para realizar esa actividad, pero no quiere decir que nunca puedas adquirir esa capacidad. Y aquí es donde entran los componentes de una competencia, porque es importante entender de qué se compone una competencia. Entonces, para adquirir una competencia o los componentes de una competencia están los comportamientos, los conocimientos y las habilidades. Ya más adelante los vamos a ver uno por uno y van a entender por qué son importantes estos componentes y por qué dentro de cada uno de estos componentes tenemos que realizar ciertas actividades para poder adquirir la competencia de algo, poder adquirir ese desempeño efectivo o superior realizando ese trabajo o esa actividad en particular. Bueno, entonces, en diferentes estudios se ha hablado de las 4 fases de las competencias. La primera persona que empezó a hablar de este tema fue Martin M. Broadwell en su trabajo Los 4 estadios para la formación. De este estudio, posteriormente, Noel Burns habló o recapituló este mismo estudio y lo modernizó en otro trabajo que lo llamó Los 4 estadios para aprender una nueva habilidad. Con base a estos estudios pues se crearon las 4 fases de la competencia, en donde encontramos la primera fase, que es la incompetencia inconsciente, la segunda fase, que es la incompetencia consciente, la tercera fase, que es la competencia consciente, y finalmente la cuarta etapa donde todos queremos llegar, que es la competencia inconsciente. Ya las vamos a ver una por una. Entonces, en esta primera etapa de incompetencia inconsciente, realmente queremos llevar a cabo una actividad, pero suceden 2 cosas. Que de esa actividad no sabemos cómo se realiza, pero tampoco entendemos el por qué la queremos realizar, no entendemos cuál es el beneficio de poder aprender esa competencia. Entonces, en esta primera fase, lo que debemos hacer inicialmente es entender cuáles son los beneficios que nos va a traer aprender esta nueva competencia o aprender a realizar esa actividad. Porque si no entendemos cuáles son los beneficios, pues nuestro cerebro no se va a ver motivado. Y recuerden que el cerebro, particularmente, o las funciones principales que tiene es guardar energía. Entonces, realizar una actividad para el cerebro es igual a trabajo, y trabajo es igual a gastar energía. Entonces, él va a crear excusas o bloqueos mentales para no realizar esa actividad. Caso contrario de que si para esa actividad tú ya entiendes cuál es el beneficio que te puede traer, pues tu cerebro entiende el por qué quieres hacer esa actividad y no genera esos bloqueos mentales. Pero entonces esta fase particularmente
las personas no salen de ella o no arrancan a adquirir una competencia porque no han entendido cuál es el beneficio que les puede traer aprender esa nueva competencia. Entonces, como les digo, esta fase va a ser tan larga o tan corta de lo que ustedes se demoren en determinar cuál es ese beneficio que les va a traer aprender esa competencia. Entonces, como por ejemplo, podemos decir que no sabemos montar bicicleta, pero tampoco conocemos cuál es el valor o el beneficio que me puede aportar a mi vida al aprender bicicleta. Entonces, por ejemplo, el aprender bicicleta pues me puede traer un beneficio a nivel de salud. Cuando yo soy consciente de eso, el cerebro inmediatamente se pone en modo aprendamos, deja de generar bloqueos mentales, como les digo, porque sabe que ese gasto de energía le va a traer un beneficio mucho mayor al cuerpo o al ser humano, y por eso no genera bloqueos. Pero una vez entendemos qué queremos hacer, así no sepamos hacerlo, pero cuando ya sepamos cuál es el beneficio que esta actividad nos va a traer, podemos pasar hemos pasado a la segunda etapa. En la segunda etapa pues se llama la incompetencia consciente. ¿Esto qué quiere decir? Que aún no sabemos cómo se realiza la actividad, pero ya reconocemos que no lo sabemos hacer, pero entendemos por qué lo tenemos que hacer. Entonces, como les dije el ejemplo de la bicicleta, yo entonces tengo que aprender a montar bicicleta porque sé que eso me va a traer beneficios de salud, eso me va a traer beneficios a nivel físicos, a nivel mentales, porque recuerden que hacer ejercicio también ayuda a todos los temas del cerebro. Entonces, como ejemplo es que no sabemos montar bicicleta, pero ya reconocemos cuál es el valor o el beneficio que me va a traer aprender a montar bicicleta, a ser competente para montar bicicleta. Y muy seguramente, como no sabemos realizar la actividad, pero ya somos conscientes de que la debemos hacer, o cuáles son los beneficios por realizarla, pues muy seguramente vamos a empezar a cometer errores al realizar esta actividad. Y como yo siempre he dicho, cometer errores no es malo. Lo malo es repetir los errores, o sea, cometer el mismo error más de 2 veces, eso sí es muy malo. Pero yo siempre he dicho que los errores lo que ayudan es a potencializar o a acelerar tu proceso de aprendizaje. Porque mira, cuando haces algo bien, aprendes cómo hacerlo bien. Y cuando haces algo mal o cometes un error, aprendes cómo no lo debes hacer. Entonces eso te va a facilitar tu segundo, tercero, cuarto o quinto intento, porque ya sabes cómo no lo debes hacer para fallar. Entonces, y aquí entra algo muy importante, en donde se los hablaré en un entrenamiento más adelante, en donde está la diferencia entre fallar y fracasar. Y en donde pues particularmente se encuentra en que fallar es siempre realizar varios intentos, porque equivocarse no está mal, como siempre les he dicho. Lo importante es que siempre haya una lección aprendida. Lo malo es dejar de intentarlo, definitivamente rendirse, que ahí es cuando fracasamos en cualquiera de nuestras metas o propósitos que tengamos para nuestra vida. Entonces, en esta etapa, como les digo, no sabemos realizar la actividad, entonces muy seguramente nos vamos a equivocar, pero no es nada malo porque vamos a aprender de esas equivocaciones, pero ya entendemos cuál es el beneficio que nos va a traer aprender esta nueva competencia y por eso estamos intentando aprenderla. ¿Listo? Cuando ya somos conscientes de eso, entonces, y ya hemos realizado nuestros primeros intentos y tenemos nuestras primeras lecciones aprendidas, pues pasamos a la tercera etapa, en donde tenemos una competencia consciente. Y particularmente esta nos habla es que ya sabemos cómo se puede realizar la actividad, porque pues ya hemos estudiado, ya hemos aprendido su teoría para poderla realizar, ya hemos fallado en algunos intentos, hemos aprendido y lo volvemos a realizar, pero aún necesitamos concentración total para realizar esa actividad. Entonces a mí siempre esta etapa me acuerda mucho, que me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo a manejar vehículos hace muchos años, los primeros meses por miedo a chocarme o por miedo a de pronto estrellar a alguien, chocar con alguien, mi concentración estaba muy, o sea, mientras manejaba estaba muy concentrado
en todos los pasos que tenía que hacer, en oprimir el clutch, en poner primera, soltar un poquito el clutch, apretar el acelerador, etcétera, etcétera, poner la direccional, porque voy a girar a la derecha, porque voy a girar a la izquierda. O sea, necesitaba una concentración. Yo ya tenía la competencia porque sabía cómo se realizaba la actividad, ya me había equivocado porque muchas veces el carro se me había apagado, pero seguí intentándolo, pero aún necesitaba concentrarme para poder realizar esa actividad. Pero a medida que pasaba el tiempo, yo seguía practicando y cada vez practicaba más porque pues mis papás me empezaron a prestar más el carro, empecé yo a manejar en carretera, que eso quiere decir que me movía de una ciudad a otra, y a medida que fui adquiriendo esa experiencia con la repetición y repetición, pues así sucesivamente pasé a la cuarta y última etapa, que se llama la competencia inconsciente. Y en esta última fase de aprendizaje es cuando realmente ya somos competentes para realizar esa actividad. ¿Por qué? Porque podemos realizar esa actividad sin plena concentración. Es decir, yo ya ahora que manejo, yo hago todas estas actividades de oprimir el clutch, de acelerar, de poner primera, inconscientemente, no necesito una concentración como lo hacía antes. Y lo mismo cuando voy a poner la direccional, porque ya sé que voy a girar a la derecha o a la izquierda, mi cuerpo automáticamente hace la actividad de activar la direccional del vehículo. Entonces en esta etapa es cuando ya tienes una competencia inconsciente. Tu cuerpo, tu cerebro lo hace de una manera automática porque ya sabe cómo hacerlo, porque ya sabe cuál es el resultado de hacerlo de esa manera y porque ya sabe cuáles son los beneficios que va a obtener haciéndolo de esa manera. Entonces se vuelve algo natural y eso sucede en todas las cosas de la vida. Si ustedes practican tanto algo, créanme que se vuelve inconsciente para ustedes. O sea, eso es una habilidad que se puede hacer hasta haciendo otra tarea. Entonces se vuelve como respirar, se vuelve algo que se hace de una manera inconsciente. Entonces, como les decía yo, o hemos usado el ejemplo de la bicicleta, es cuando ya sabemos montar sin problema en bicicleta, sin necesidad de estar plenamente concentrados, e incluso podríamos enseñar a otros a aprender. Entonces esta fase es súper clave porque cuando ya tenemos la competencia inconsciente, también entramos en la capacidad de enseñarles a los demás cómo realizar esta actividad. ¿Por qué? Porque ya adquirimos conocimientos, ya adquirimos la habilidad y además ya adquirimos la experiencia, que son los tres componentes de una competencia. Por eso, aquí ya se puede hablar que eres competente para realizar esa actividad. Entonces, por eso les decía yo, ¿cuáles son los componentes de la competencia? Entonces, el primero es el conocimiento. Y el conocimiento habla de todas las teorías que se pueden aprender a través de estudios formales y no formales, porque espero que no piensen de las personas que si el estudio no es hecho en una universidad, entonces no vale, no, señores. El estudio, la teoría se puede aprender con estudios formales y no formales. Y no formales, pues me refiero, por ejemplo, cuando leemos un libro. Cuando leemos un libro nos estamos educando, estamos aprendiendo nuevo conocimiento. Cuando vemos estos cursos que se encuentran de manera gratuita en las redes sociales, también eso es conocimiento no formal, pero es un conocimiento porque son teorías que puedes aprender para una competencia que quieras adquirir. Entonces este es el primer componente. El segundo componente son las habilidades. Y para las habilidades, como les hablé ya en un en vivo, las habilidades existen de dos tipos. Existen las habilidades que las personas ya tienen intrínsecas, que ya vienen natas con ellas. ¿Por qué? Por algunas razones. Hay estudios que hablan que las habilidades se pueden heredar. Entonces viene con la habilidad de la familia. Por ejemplo, eso generalmente pasa con los temas de los deportes. Si tu papá fue un deportista muy famoso y pues digamos que su corpulencia corporal o su físico pues era dado hacia el deporte, muy seguramente por ser tu padre tú puedes heredar eso. Entonces tú puedes nacer con un cuerpo perfecto para hacer deporte y eso te facilita realizar las actividades. Por eso digo que
Es raro el caso que viene desde la genética. Pero la segunda forma de adquirir las habilidades es simplemente llevar a cabo esa actividad muchas veces. ¿Y eso en qué se resume? En la práctica. Práctica, práctica y más práctica. Con la práctica tú finalmente adquieres una habilidad, que es lo mismo que yo les hablaba ahorita cuando estaba aprendiendo a manejar. Yo ya tenía el conocimiento, ya me sabía la teoría del funcionamiento del vehículo, la teoría de la normatividad de conducción, y lo que ya después me tocaba era empezar a practicar manejar el carro, practicar todos los días manejaba por lo menos una hora, media hora. ¿Para qué? Para que mi cuerpo fuera adquiriendo la aptitud, la destreza o la capacidad para poder llevar a cabo esa actividad determinada, trabajo u oficio. Entonces esas son las dos formas en donde puedes adquirir una habilidad. Y el tercer componente de una competencia son los comportamientos. Entonces nuevamente, los comportamientos son la forma de proceder que tienen las personas, de cómo actúan esas personas frente a los diferentes estímulos que tengan en su entorno. Entonces, aquí vuelve el tema de la conducción. Yo practiqué tanto el manejar que dentro de mis comportamientos ya está de una manera intrínseca, ya hace parte de mis hábitos el manejar sin requerir un 100% de concentración en esas actividades. Ahora lo que me debo concentrar es en la vía, es en la carretera, qué está al frente mío, cómo está el semáforo, qué señales de tránsito hay. Pero mi cuerpo ya realiza las actividades de una manera inconsciente porque ya está dentro de mis comportamientos. El oprimir el clutch, el poner la primera, el acelerar, el poner la direccional, el poner las luces de parqueo cuando voy a frenar. En fin, todo eso se vuelve dentro de mis comportamientos, y esto sucede para cualquier cosa que quieras aprender en tu vida. Si quieres aprender de gerencia de proyectos, aquí es igual. Lo primero que tienes que hacer es aprender teoría de gerencia de proyectos, después llevarlas a la práctica, y finalmente vas a ver que a medida que pasa el tiempo te vas a ir comportando de acuerdo a las habilidades que vayas adquiriendo y al conocimiento que adquieras, y que vayas comprobando. Como lo vas practicando, vas comprobando qué es lo que se ajusta a la realidad de tus proyectos, y eso te vuelven o te generan los comportamientos de un gerente de proyecto real. Entonces, como conclusión de este entrenamiento, si quieres ser competente en algo, debes hacer los siguientes pasos. El primero es: toma la decisión y comprométete contigo mismo si quieres realmente aprender esa competencia. Si no lo quieres aprender, porque si lo quieres hacer por obligación, es mejor que ni lo intentes, porque nuevamente te digo, si el cerebro ve que esto es obligado, que no lo haces porque te gusta, porque no es tu pasión, es mejor no hacerlo, porque muy probablemente vas a adquirir la habilidad, pero te va a costar más trabajo que los demás. Te va a costar más trabajo convencerte a ti mismo de que lo necesitas. En cambio, si la habilidad es algo que te atrae, que te llama la atención y que entiendes cuál es el beneficio que te va a traer aprender esa nueva competencia, va a ser muy fácil para ti tomar la decisión y finalmente aprender cómo hacer esa competencia. Entonces, lo primero es: toma la decisión y comprométete contigo mismo de que vas a tener que hacer sacrificios para adquirir esa nueva competencia. Lo segundo es: capacítate. Adquiere todo el conocimiento o la teoría que puedas referente a esa competencia. Y así, cuando ya sepas cuál es la teoría, pues te va a quedar más fácil crear un plan de acción, un plan de trabajo, una forma de actuar referente para aprender esa competencia, y referente a cómo la puedes practicar a la hora pues de que la puedas practicar. Entonces ese es el segundo paso: capacítate, aprende toda la teoría de todas las fuentes que quieras, de las fuentes gratuitas, de las fuentes pagadas, de lo que hay en las redes sociales, de lo que hay en libros. Fuentes hay, mira, estamos en la época de la información y hoy es muy fácil aprender muchas competencias nuevas. El tercer paso es: vuélvelo una habilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que hagas práctica de toda esa teoría que tienes. De nada sirve que aprendas la teoría y que seas un experto en la teoría si realmente no la has llevado a cabo. Porque hasta que tú no la lleves a cabo, pues no vas a saber si realmente esa teoría dice la verdad o no.
y tampoco vas a saber cuál es la realidad de esa teoría frente a tus proyectos o frente a la competencia que quieras aprender en tu entorno. ¿Por qué? Porque muy seguramente lo que diga la teoría particularmente no te sirve en tu entorno, pero entonces ahí ya aprendes cuando fallas, aprendes qué no debes hacer y así puedes volverlo a intentar y verás que la segunda vez va a ser más fácil y vas a obtener un mejor resultado de lo que esperabas. Y el cuarto y último paso, pues muy sencillo, de tanto practicar vas a ver que esa competencia va a empezar a ingresar dentro de tus comportamientos, va a empezar a ser dentro de tus hábitos, va a estar dentro de tu estilo de vida. Y es decir que esa competencia que adquieres la vas a empezar a hacer de una manera inconsciente, de una manera inconsciente tú vas a pedir que se haga tal cosa o lo vas a hacer de cierta forma porque ya adquiriste esa competencia. Entonces, estos son los 4 pasos que yo te recomiendo que hagas para poder adquirir esa competencia que tanto quieres en cualquier ámbito, pero particularmente si estás interesado en la gerencia de proyectos, esta es la forma de hacerlo, esta es la forma que a mí me ha funcionado por muchos años y pues mis estudios en el tema de competencias me ha hecho ver que realmente estos 4 pasos son los que funcionan. Entonces, eso es lo que quería compartir contigo, agradecerte por escucharte. Nada, me gustaría que dentro de los comentarios nos contaras si has pasado por estas etapas en algún momento para aprender una nueva competencia. No sé, que me cuentes cuántas competencias has aprendido en estos últimos 3, 6 o 12 meses. Porque yo les diría, si por lo menos no han aprendido una, wow, muchachos, empiecen a revisar qué está pasando porque recuerden que la persona que no se capacita, la persona que no está al día en conocimientos, muy seguramente se va a quedar detrás de los que sí están a la vanguardia referente a este tema. Entonces, nada, pues invitarlos, si están viendo este video en YouTube, por favor denle, síganos en nuestro canal, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de estos nuevos entrenamientos. Y nada, pues que los invito a que se inscriban a todas nuestras redes sociales, de Facebook, de Instagram, aquí al canal para que estén siempre al día con todos nuestros entrenamientos y agradecerles por su tiempo y por siempre escucharme. Entonces, no siendo más, muchas gracias y les deseo lo mejor. Chao.